Pregunta 9. Principal criterio para endometritis: fiebre, dolor pélvico, secreción vaginal maloliente, sangrado vaginal o estreñimiento. Generalmente cuando nosotros hablamos de la especialidad de endometritis, básicamente nos referimos a la endometritis puerperal, ¿ok? Y esta, lo fundamental es que se presenta pues con una fiebre generalmente entre el segundo al 10º día posparto. Cuando nosotros hablamos de endometritis simplemente y no remarcamos esto de puerperal, quizás nos estamos refiriendo pues a la digamos inflamación supeditada a una infección del endometrio, y esto estaría en relación con lo que es enfermedad inflamatoria pélvica. Pero generalmente dejamos esa terminología y no la circunscribimos solo en endometritis, porque sabemos pues que la ascensión de los gérmenes va a involucrar todo el sistema canalicular del aparato genital. Por lo tanto, si esto se refiere, o la pregunta se ha querido referir a lo que es una endometritis puerperal, básicamente el principal criterio es la fiebre. Si lo que quería denotar la pregunta era a esa parte, digamos, fisiopatológica en la enfermedad inflamatoria pélvica, en la enfermedad inflamatoria pélvica lo que debe predominar es el dolor pélvico. Pregunta 10. Aumento de volumen mamario y areola, sin diferenciación del contorno. ¿A qué estadio de Turner corresponde? A, al primer estadio, B, al segundo, C, al tercero, D, al cuarto o E, al quinto. Cuando la mujer pasa de niña, entra a la etapa puberal, despierta el eje hipotálamo hipófisis ovárico, y esto trae como consecuencia la secreción de las hormonas, sobre todo las hormonas que van a hacer la diferenciación sexual de los caracteres secundarios. Y una parte que involucra esto es sobre todo el desarrollo mamario. En la escala, en los estadios de Turner, que también tiene un estadio para el vello pubiano, nosotros sabemos pues que va del estadio 1 al quinto. El estadio 1 es el estadio prepuberal de la mama, y en el estadio 2 se ve la aparición del botón mamario, es decir, aparece la elevación sobre todo pues de la areola del pezón. En el estadio 3 hay una elevación de la mama, es decir, ya hay desarrollo de la glándula, de la areola, pero todo, digamos, circunscrito a una sola elevación, formando un montículo, no hay, digamos, la delimitación entre lo que es mama y lo que es areola pezón. En el estadio 4, la proyección del pezón y de la areola, formando una elevación secundaria que sobresale del resto de la mama. Y en el estadio 5, que es el estadio adulto, que la proyección solamente y es del pezón, formando la areola y la mama un mismo, digamos, tiene una misma periferia. Entonces, este es el estadio 1 en las niñitas, aún sin estímulo hormonal. En el estadio 2 simplemente hay la aparición del montículo, de la areola y del pezón. Ya en el estadio 3 hay aumento de la glándula, haciendo unidad con la areola y con el pezón. Y en el estadio 3 en el estadio 4 hay la protrusión o la delimitación entre la glándula y esta especie de protrusión tanto de la areola como del pezón, para llegar al estadio adulto, en el cual la glándula y la areola forman una sola superficie y lo único que protruye es el pezón. Por lo tanto, la respuesta sería que estaríamos en el estadio 3 de la escala de Turner. Pregunta 11. Mujer de 65 años con gesta 0 para 0. Acude por presentar sangrado escaso y espontáneo por el pezón de la mama derecha, acompañado de dolor tipo hincada. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Esta es una mastopatía fibroquística, es una adenomatosis erosiva del pezón, es un carcinoma inflamatorio, es un papiloma intraductal o es un tumor filoides. Entonces, las lesiones papilares intraductales, los conocidos como papilomas, son en realidad pues proliferaciones exofíticas de las células epiteliales de los conductos, que se manifiestan básicamente por esta telorrea o telorragia, en la cual la mujer muchas veces de manera accidental, sobre todo en la noche, en los cambios de posición que se tiene, amanece pues con, digamos, una mancha en la ropa íntima, en la ropa de dormir, y eso es lo que les llama la atención y consultan con el médico. Y al examen físico, a la expresión de los conductos a través de la areola, se puede recuperar
esta secreción, que generalmente es serohemática, puede acompañarse de dolor. Tienen que hacer estudios, sobre todo mamográficos, se pueden complementar con galactografías, todo con la finalidad de llegar a un diagnóstico final, un diagnóstico de certera. Se puede hacer citología acá, haciendo una impronta de esta secreción y mandando pues a las coloraciones respectivas, pero finalmente lo que se debe hacer es la exéresis de esta tumoración, que generalmente es una tumoración benigna y que se conoce como el papiloma intraductal. Pregunta 12. ¿Cuáles son los hallazgos de laboratorio en el síndrome de ovario poliquístico? Hay una relación FSH-LH disminuida, los andrógenos, la concentración de andrógenos están disminuidos, hay una hipoprolactinemia, hay niveles elevados de estrona, o la testosterona libre está disminuida. La causa o la etiología del síndrome de ovarios poliquísticos a la fecha es desconocida y aparentemente tiene pues un origen multifactorial y complejo. Se proponen pues factores genéticos, incremento de la pulsatilidad hipofisiaria de la hormona luteinizante, una mayor producción ovárica de andrógenos por alguna razón, y evidentemente se establece una resistencia a la insulina, y existen otras más postulaciones a las causas de este síndrome. Pero lo que sí se sabe es que en la bioquímica que se obtiene a nivel de las mujeres que padecen este síndrome, es que definitivamente hay un aumento en la concentración de todos los andrógenos. La testosterona total, la libre, la relación entre la testosterona y su globulina transportadora, la androstenediona, y finalmente pues puede haber mayor reconversión de los andrógenos a nivel periférico, sobre todo, entonces hay mayor concentración tanto de estradiol y estrona. También se ve que hay un aumento de la prolactina, hay un aumento de la insulinemia, porque se llega finalmente a un cuadro de resistencia a la insulina, y puede haber una disminución en la relación LH-FSH, o lo que es al revés, un aumento de la relación FSH sobre LH. Y la concentración pues de las hormonas, o mejor dicho de las globulinas transportadoras de las hormonas sexuales, va a estar aumentada. Esto trae como consecuencia pues que dentro de la fisiopatología del síndrome se ve que hay un aumento en la actividad de la 17-hidroxilasa, lo cual hace aromatizar, y la formación pues mayor de andrógenos con el aumento de la androstenediona a partir de la progesterona. Esto trae como consecuencia niveles aumentados tanto de estradiol como de estrona, y esto finalmente sensibiliza al hipotálamo, aumentando la secreción de LH, lo que a su vez estimula una mayor producción androgénica, sobre todo a nivel ovárico. Este aumento de los andrógenos intraováricos detiene pues la maduración folicular, induce a la atresia del folículo, y esto finalmente sería lo responsable de que estas pacientes entren en estados anovulatorios. Se demuestra que hay un aumento de la insulina, y esto va de la mano con una disminución de la síntesis hepática de la globulina transportadora de las hormonas sexuales, aumentando el nivel estrogénico y también de andrógenos libres. A nivel ovárico, a nivel histológico, se ve una hiperplasia tecal y estromal, dependiendo sobre todo del aumento de la concentración de la LH. Esto es un déficit relativo del FSH por retroalimentación negativa de la asa larga de los estrógenos por múltiples folículos que se han detenido en su crecimiento. También hay asociación con obesidad, y esto trae a la vez pues asociación con hipercolesterolemia, hipertriglicemia, hiperuricemia y mayor pues frecuencia de hipertensión arterial en este tipo de pacientes. Por lo tanto, dentro de las alternativas pues el hallazgo real es que puede haber niveles elevados de estrona en estas mujeres. Pregunta 13. ¿El test de aminas sirve para el diagnóstico de vaginosis bacteriana, Candida albicans, Neisseria gonorrhoeae, tricomonas vaginales o Chlamydia trachomatis? Recordemos que la vaginosis bacteriana está producida por un germen que hoy en día se le reconoce como la Gardnerella vaginalis, pero anteriormente se le conocía como el Haemophilus o el Corynebacterium vaginalis. Normalmente este germen forma parte de la flora vaginal en un 30-40%, y por alguna razón, sobre todo por ejemplo cuando hay promiscuidad, este es un factor de riesgo para que comience a proliferar y desplace en concentración al germen que normalmente predomina, que es el bacilo de Doderrein o los lactobacilos. Y
esta, digamos, proliferación se ve pues en asociación con otros gérmenes como el Boviluncus, los bacteroides o el Peptostreptococo. Para llegar al diagnóstico de una vaginosis bacteriana debemos de tener la presencia de 3 de 4 criterios. Un flujo vaginal blanco grisáceo, generalmente muy fluido, homogéneo y casi siempre con un olor fétido. La presencia de células guías, que también se conoce como células clave, indicio, clue cells. Un pH con tendencia a la neutralidad, mayor de 4.5, a diferencia del pH ácido en la mujer en edad reproductiva. Y lo que mencionaba la pregunta, la prueba de aminas positiva, es decir, que cuando nosotros valoramos la muestra problema y le administramos pues una gota de hidróxido de potasio al 10%, esta muestra comienza a, digamos, emanar un olor que muchos lo comparan con pescado malogrado. Este es el flujo que normalmente se presenta, que le da mucha humedad a la paciente, y eso generalmente es lo que lo hace consultar, ¿ok? Estas son las células guías, una célula pavimentosa vaginal con su núcleo, todo esto rosado, y rodeado por estos múltiples puntitos que a la coloración de Gram es como quedan teñidas las bacterias, las garnerelas. Por lo tanto, el test de las aminas es un criterio para llegar al diagnóstico de vaginosis bacteriana. Pregunta 14. La hemorragia uterina disfuncional se asocia principalmente a deficiencia de cuerpo lúteo, congestión miometrial, alteración de prostaglandinas, alteración vascular o ciclos anovulatorios. El hecho de que nosotros encontremos la palabra disfuncional implica de que no vamos a encontrar ninguna alteración anatómica estructural y simplemente se debe a desórdenes, sobre todo a desbalances hormonales. Cuando nosotros valoramos los trastornos del ciclo en ginecología, nos basamos sobre todo con el patrón de sangrado. Y este se puede clasificar como un patrón anovulatorio o un patrón ovulatorio. La diferencia es que el ovulatorio presenta una ciclicidad, es decir, la mujer no pierde el ciclo, y si bien puede haber sangrado excesivo durante el flujo menstrual, ¿okay? La diferencia con el anovulatorio es que acá la ciclicidad se pierde totalmente. Estos estados anovulatorios se presentan sobre todo en los extremos de la vida. El 90% afecta a mujeres adolescentes o a mujeres perimenopáusicas, es decir, aquellas en las cuales el eje recién está madurando o aquellas en las cuales el eje envejecido y ya llega pues a la finalización de su función. Entonces esto nos trae como consecuencia que hay un sangrado no cíclico, que este puede ser escaso o muchas veces puede ser abundante y se traduce en una franca hemorragia. El resto de los casos de la frecuencia involucra pues sobre todo a mujeres en edad reproductiva y sobre todo va de la mano con el síndrome de ovarios poliquísticos y algunas otras endocrinopatías como son las enfermedades tiroideas, la hiperprolactinemia, y también algunos trastornos de la alimentación me pueden llevar a sangrados anovulatorios, los cuales se presenta porque va a haber un estímulo endometrial por parte de los estrógenos sin, digamos, la contraparte que es la progesterona, justamente porque no se llega a ovular, no se llega a producir el cuerpo lúteo, entonces la concentración de progesterona es mínimo. Eso trae como consecuencia que finalmente hay un desprendimiento endometrial no uniforme, ¿ok? Y eso me lleva a una pérdida sanguínea anormal. Uy. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta 14 es los ciclos anovulatorios. Pregunta 15. ¿Cuál es la contraindicación absoluta para el tratamiento hormonal en la posmenopausia? La endometriosis, la miomatosis uterina, la hipertrigliceridemia, la ginecorragia de origen desconocido o la hipertensión arterial grave. Nosotros, cuando vamos a indicar una terapia de reemplazo hormonal, una terapia de sustitución, el objetivo es restablecer el ambiente hormonal que tenía la mujer cuando estaba en edad reproductiva, y esto nos lleva a aminorar o evitar las consecuencias inmediatas, medias, pero sobre todo las tardías propias del climaterio. Es decir, lo que queremos es que la mujer no llegue a estados de osteoporosis, de enfermedad cardiovascular, y hoy en día hay mucha asociación con lo que es la enfermedad de Alzheimer.
Para la terapia de reemplazo hormonal podemos usar estrógenos solos, podemos usar la combinación de los estrógenos con los progestágenos, podemos usar los llamados estrógenos naturales o fitoestrógenos, sobre todo en derivados de la soya, o podemos usar aquellos elementos farmacológicos denominados pues los estimuladores selectivos de los receptores estrogénicos. ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas para instalar una terapia de reemplazo hormonal? Trombosis venosa, la enfermedad coronaria, los desórdenes vasculares cerebrales, los cánceres dependientes de estrógenos, sobre todo aquel que involucra la mama y que involucra el endometrio, enfermedades hepáticas no tratadas o algún sangrado genital de causa desconocida o algún sangrado pues que no haya sido estudiado. Y las contraindicaciones relativas van de la mano con lo que es la miomatosis uterina, la endometriosis, la hipertensión grave, edemas, que ya sean de origen renal o cardíaco, pancreatitis o el síndrome convulsivo y migrañas persistentes a pesar del tratamiento instalado. Por lo tanto, la contraindicación absoluta viene a ser la ginecorragia de origen desconocido. Pregunta 16. Mujer de 56 años, menopausia hace 8 años, actualmente presenta sangrado de origen uterino. ¿Cuál es el procedimiento diagnóstico a seguir? A. La ecografía intravaginal, B. La paroscopía, C. Legrado uterino biópsico, D. Histerosonografía o E. Histerosalpingografía. Aquí estaríamos frente a una mujer que está presentando un sangrado postmenopáusico, ¿ok? Entonces recordemos que en preguntas anteriores habíamos mencionado que la causa reconocida o más frecuente es la atrofia endometrial, pero no por eso debemos de dejar de lado que en esta mujer que supera los 40 años pueda también tratarse de una enfermedad premaligna, o lo que es peor, de una enfermedad maligna. Por lo tanto, nosotros dentro de lo que es la metodología diagnóstico para estas metrorragias posmenopáusicas, generalmente empezamos con el ultrasonido intravaginal, sobre todo para valorar el tamaño o el grosor endometrial, pero finalmente vamos a tener que llegar a una biopsia endometrial, ya sea por legrado uterino, ya sea por histeroscopía o ya sea simplemente con curetas de Novak o curetas flexibles como es el PIPEL, ¿okay? Para determinar frente a qué estirpe estamos de este sangrado. Pero lo fundamental es que como todos esos procedimientos van a ser procedimientos que lo hacemos a ciegas, simplemente con la introducción, bueno, salvo la histeroscopía, con la introducción de algún instrumental, entonces nos tenemos que orientar hacia cuál es el grosor endometrial. Por lo tanto, siempre iniciamos el estudio o la metodología diagnóstica haciendo una ecografía intravaginal.